Judaizar nuestros cultos y servicios de adoración no es algo bíblico. Gálatas 2:11. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. 12. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos, pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. 13. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos, y hasta el mismo Bernabé les creyó. 14. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía, y le dije: Tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran, o sea judaizarlos? En ese entonces era el que se circuncidaran en el prepucio, hoy se hace en la mente y corazón, pero acontece que hoy muchos cristianos se visten de judíos y quieren parecerse más ellos a los judíos que los verdaderos judíos, y haciendo cosas no bíblicas, el vestirse y usar tatuendos. Si nosotros somos Efraín, vamos es al Padre y no a nuestro HMN o mayor Judá. El Señor Jesús fue a la cruz. Después de haber cumplido con la ley de Dios a cabalidad, murió allí, y el día que murió, Él dijo: consumado es. Hablarle de algo bien importante sobre las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz, y fueron: consumado es. Cuando nosotros vamos a buscar la palabra consumado en la Biblia, la palabra griega para consumado es la palabra tetelestei. Póngale mucho cuidado porque esto es bien importante, el trabajo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Entonces esa palabra tetelestei, cuando usted la va a buscar, el significado, no solamente de la traducción del griego al latín y del latín al español, por ejemplo, o al inglés, hay que ir a ver el contexto histórico. Jesús escoge una palabra clave para decir consumado es. La palabra se usaba en los negocios. Esa palabra tetelestei se usaba en los negocios. ¿Y qué significaba esa palabra? Significaba: la deuda está completamente pagada. O sea, si usted tenía una deuda y de repente, no sé, alguien fue y de buena gente le pagó la deuda con el banco, y usted llegaba al banco un día y decir: mire, yo quiero saber cómo estoy con mi deuda, y el banco le decía tetelestei, o sea, la deuda está completamente pagada. Y usted diría: bueno, ¿y quién la pagó, verdad? ¿Cómo está eso? Bueno, eso es lo que Jesús hizo en la cruz, pero aparte de eso, también se usaba en las cortes. Y en las cortes tenía otro significado. El significado que tenía en la corte es: ya cumplió con la condena. O sea, en otras palabras, vamos a suponer que usted estuviera en la cárcel por algo y de repente un día, buena mañana, a usted le dicen: todavía le quedan 100 años o 40 años de cárcel. Y de repente a buena mañana se le aparece alguien de la corte y le dice: disculpe, usted ya cumplió su condena, puede irse. Qué interesante investigar una sola palabra. Pero también la palabra se utilizaba como término militar. Y como término militar significaba algo completamente distinto. Como término militar significaba: la batalla está completamente ganada. En otras palabras, es como que si usted se metiera en una guerra entre, vamos a suponer ahora, Rusia con Ucrania, y que de repente aparece que Rusia ya no está, desapareció, y le dicen a Ucrania: señores ucranianos, la batalla, la guerra está completamente ganada. Y algo había terminado, algo había cumplido su propósito. Y una de las cosas que había terminado es justamente la era de la ley. La ley fue cumplida por Él, y ahora
Amigos y amigas, señoras y señores tan queridos de nuestros seguidores y demás oyentes, esperando se encuentren bien y con mucha bendición, quisiera hacer este video para desmentir algunos tabús y mitos relacionados con la vida judía. Todo eso y más en este video. En el aniversario 488 de la ciudad querida de Lima, se hizo público el video con la misa del arzobispo de Lima, Monseñor respetado, muy buen amigo, Monseñor Castillo, en el que habla sobre las leyes y las leyes de los hebreos supuestamente en el pasado. Dice, entre otras cosas, que de acuerdo a estas leyes, si una persona estaba enferma el día de sábado, no se le debía de ayudar, ya que sería cosa de Dios supuestamente que se muera el sábado. La ley en el mundo religioso hebreo era prohibitiva en muchas cosas que eran necesidades verdaderamente humanas. Especialmente en los días festivos, era muy dura. El día sábado no se podía salir de casa porque era día de Dios. El día sábado, si había en la puerta de mi casa una persona muriéndose, no debería auxiliarla porque sería cosa de Dios que se muriera ese día, y no tenía que salir yo a auxiliarla. Debo informar que esto no va con el judaísmo, ni para nada con las sagradas leyes de la Torá, del Talmud, de la Halajá, que es la ley judía rabínica basada en las tradiciones milenarias. La Torá más bien nos enseña, Vahai Bahem, que debemos vivir. El mayor precepto bíblico, según el judaísmo, es el simple hecho de vivir. Por lo tanto, la Torá es clara que cuando se debe salvar una vida, está permitido profanar o transgredir hasta el sagrado día de Shabbat, que lamentablemente mencionó en su misa que el Shabbat se transformó hasta en una especie de idolatría. En la sinagoga imperaba lo que la carta a los hebreos llama la ley carnal. La ley carnal es una ley en la cual todo se hace por interés, pero se le reviste en cierto modo de divina. Por eso, el sábado se convirtió en una especie de idolatría. Nosotros tenemos la tradición oral de que el día de Shabbat es un día para unir la familia, para reconectarnos con nuestra espiritualidad, para conectar con el único creador que prohibió imágenes. Eso es el día de Shabbat, la fuente de bendición, jamás como idolatría. Por supuesto que los valores judíos en sus libros milenarios y hasta la actualidad hablan de sí transgredir cualquier ley siempre y cuando sea para salvar una vida. El valor de la vida es fundamental en el judaísmo. Como dice el Talmud, que aquel que salva una sola vida es como si estuviera salvando a un mundo entero. También mencionó que el día sábado supuestamente los judíos no iban al baño, esperaban al día siguiente porque era un día sagrado. El día de sábado no se podía ir al baño, había que esperar hasta el siguiente día. Eso ciertamente es un error. Me imagino que leyó sobre los esenios o sobre alguna minoría confusa en la época antes de la destrucción del segundo templo. Las leyes judías son muy claras sobre el concepto llamado en hebreo Kavod Adam, que se refiere y quiere decir exactamente sobre el honor de la persona, que se sienta bien en el día de Shabbat, que comamos rico, que estemos cómodos. Está prohibido que una persona que tiene que hacer sus necesidades se aguante, ya que eso sería atentar contra su propia salud. Uno tiene que rezar con el cuerpo limpio y eso es parte fundamental del Shabbat y de los valores judíos, y era importante compartirlos. Las leyes judías, las leyes rabínicas en general, están apegadas a la ley escrita y son leyes llenas de amor, llenas de humanidad. Es verdad. Y ahora Él inauguró un nuevo pacto en su sangre y nosotros entramos a la era de la gracia.
En el sistema religioso actual se nos enseña que estamos bajo la gracia y que ya no estamos bajo la ley, y la usan de excusa para no obedecer la ley de Dios. Afirman que la palabra gracia es pura y exclusiva del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la iglesia se adueña de la palabra gracia. Dicen que al morir el Mesías en el madero, es ahí cuando comenzó la gracia. Pero, ¿es esto verdad? ¿Gracia solamente hubo después del sacrificio del Mesías? Acompáñame a buscar en la palabra y te vas a sorprender con lo que vamos a aprender hoy. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es aquí donde la iglesia lee y toma un versículo para afirmar que ya no estamos bajo la ley, que ahora es el tiempo de la gracia. Pero te voy a demostrar que gracia no es un concepto solamente del Nuevo Testamento, sino que gracia siempre hubo. Toma tu Biblia y vayamos a Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Creador. ¿Cómo puede ser que hallara gracia si todavía el Mesías no había venido? Éxodo 33:17. Y el Creador dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés también halló gracia delante de los ojos del mismo Eterno, y esto no es el Nuevo Testamento. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí el mismo Eterno anunciando que derramaría de su gracia al pueblo judío. Ahora veamos versículos del Nuevo Testamento. Efesios 2:8-10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por gracia, siendo es un regalo inmerecido. Dice que somos creados para buenas obras que Dios preparó de antemano. Pero, ¿cuáles son esas obras de antemano? Obviamente, Esteban nos explica cuáles son esas obras que Dios creó de antemano, y es la misma ley del Eterno, y esto lo vemos en Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En resumen, podemos afirmar que palabras de vida y las buenas obras son los mandamientos del Eterno. Te he demostrado solamente con la palabra que gracia siempre hubo desde Adán, y que no es un término solamente del Nuevo Testamento. Gracias. Por años, desde la época de 1970 hacia adelante, muchos cristianos comenzaron a entusiasmarse con prácticas provenientes del judaísmo. Introdujeron canciones, introdujeron nombres de Cristo, introdujeron danzas, introdujeron una serie de cosas que fueron judaizando el culto. Ellos no han entendido que el judaísmo quedó reemplazado por el cristianismo. El cristianismo es la continuación de ese judaísmo. Si el cristianismo no tiene ninguna solidez bíblica, ¿qué consejo le daría a todos los fieles que quieren agradar a Dios de corazón? Claro, es una pregunta muy importante, muy fuerte y muy sensible y delicada, porque, claro, cada persona tiene que tomar sus propias conclusiones. Yo estoy consciente de gente muy, pero muy, muy buena, que buscan a Dios y agradan a Dios, tal vez con el respeto, pero tal vez cayeron en una equivocación, porque gente buena cerró puertas y otros abrieron puertas. Es parte de la confusión de este mundo. Pero el que busca encuentra. Si alguien realmente de verdad y de corazón va a buscar la verdad, y hoy hay miles de testimonios por todo el mundo, ex cristianos que han buscado y han encontrado, y son o noágidas o judíos. Como saben, el judaísmo no cree que todo el mundo tiene que ser judío para llegar al cielo, para ser querido por Dios.
No hacemos proselitismo, al contrario, es bien difícil convertirse y no creemos que todo el mundo se tiene que convertir, repito, mas sin embargo creemos que toda la humanidad debe cumplir con las 7 leyes noágidas. Como explica el Talmud, son leyes de base para la bondad de todo el planeta, que son ellas: creer en un solo Dios y desde luego no hacer idolatría ni blasfemar, no matar, no robar, no hacer adulterio, no comer de un animal vivo y finalmente establecer tribunales de justicia. Claro que se invita a todos a estudiar más profundamente con base a este video. Yo busco la verdad y encuentro la verdad y estoy dispuesto a cualquier pregunta, a cualquier debate respetuoso, real, de corazón, como hemos participado, investigado y estudiado. Pero estudiar, a orar a Dios y rezar que lo ilumine en el camino correcto, a practicar al máximo. Y estamos aquí para ustedes y de todo corazón deseo que este video, esta entrevista que agradezco mucho me la hicieron, pueda servir para muchas personas, que Dios nos ayude. Estoy seguro que las fuerzas negativas no quieren que la gente va a ver este video porque no quieren que la gente piense. Y hay mucha gente buena que está en una fe equivocada. Jamás queremos sacar a la gente de su fe, al contrario, que fortifiquen su fe en el único creador del mundo que está más que obvia su existencia, pero de manera correcta, sin idolatrías. Lamentablemente hay religiones que se basan en el miedo, o en idolatría, o en filosofía, o en cortar según su honor. Son muchos los escándalos alrededor del mundo. Por lo tanto, recomendamos a la gente que busque la verdad, que encuentre la verdad y que Dios nos ilumine. Y si bien es cierto que no hay necesariamente algo intrínsecamente pecaminoso en la introducción de estos elementos, yo creo que muchas veces nosotros estamos incurriendo en el error de poner un énfasis en algo que corresponde más bien a las obras de la ley y terminamos o podemos terminar como los Gálatas, que habiendo comenzado por el Espíritu querían terminar ahora por las obras de la ley y entendieron. El sistema religioso actual ha malinterpretado durante muchos años el término obras de ley. Lo peor es que enseña que es lo mismo que la ley dada en el Sinaí, claramente para no guardar los mandamientos. Afirman que los creyentes que quieren guardar la ley de Dios están bajo maldición o que volvemos a la esclavitud de la ley de Moisés. Y esto lo toman de versículos sacados de contexto del apóstol Pablo, como por ejemplo Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua. Versículos totalmente mal traducidos. Pero, ¿qué son las obras de la ley que habla Pablo? Las obras de la ley eran mandamientos orales impuestos por los fariseos y estaban a la misma altura o más aún que los mandamientos de Dios. 7 veces se nombra obras de ley en el Nuevo Testamento y las 7 veces son con una connotación negativa. Ahora, veamos cuando Pablo se refiere a la ley de Dios, cómo es que habla. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí Pablo nos deja ver lo que él piensa acerca de la ley de Dios. Él nos enseña que la ley es santa y que su deleite es la ley del Creador. Ahora, vamos a ver cuándo se cruzan obras de ley con la ley en un mismo texto, y esto lo encontramos en palabras de nuestro Mesías. Marcos 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y el Mesías le responde, Marcos 7:8-9, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bien, sabemos que en la ley de Dios que fue dada a Moisés no se encuentra ningún mandamiento acerca de lavarse las manos para comer pan. Por lo tanto, el lavado de mano es y será un mandamiento creado
creado por hombres. Claramente, nuestro Mesías está haciendo una distinción entre la tradición de los ancianos y los mandamientos de Dios. Podemos ver que el lavado de manos como tradición lo habían vuelto un mandamiento para el pueblo judío. Estas leyes orales más tarde se transformaron en lo que hoy conocemos como el Talmud. Y quiero que leamos el último versículo para demostrarte que las obras de ley no es la ley de Dios. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Para entender un poco más, los prosélitos eran gentiles que se convertían al judaísmo por obras para poder ser salvos. Y podemos ver que el mismo Mesías los llamó hijos del infierno por seguir las obras de ley. Ahora, acompáñame para ver a dónde nos lleva a guardar la ley de Dios. Salmo 119:142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119:165 y 166. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado y tus mandamientos he puesto por obra. Las escrituras nos enseñan que guardar la ley del Eterno es justicia, paz y sin tropiezo. Es hora de que abramos los ojos a la palabra y le creamos a ahora ella. por las obras de la ley, y entendieron que estos otros elementos, incluyendo la circuncisión, tenían algo que aportar a la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Cuidemos de no contaminar la gracia de Dios, la obra completa de Cristo en la cruz, con elementos que hablan más bien de lo que la obra de la ley es, más de lo que el poder de la gracia puede alcanzar. Convierte y llama a evangélicos a predicar en Israel. El rabino Marcelo M. Guimaraes, que forma parte del ministerio Enseñando a Sion, afirmó el pasado sábado en la sinagoga Beit Har Zion en Brasil, que la iglesia actual necesita volver a sus raíces judías y a Israel. Dios está creando una nueva iglesia, que será el remanente tanto de los gentiles como de Israel. Por eso que Yeshua dijo en Lucas, mi pequeño rebaño no es grande como las personas piensan. Son muchos elegidos, y una iglesia de altísima calidad, afirmó el líder mesiánico. Con base en Isaías 2:2, Guimaraes afirma que ese movimiento será iniciado nuevamente en Jerusalén. En los últimos días el monte del templo del Señor será establecido como el principal, por encima de toda colina, y todas las naciones correrán hacia él. Eso sucederá en los últimos días.